Hoy tenemos el gran gusto de iniciar nuestras charlas acerca del vino. No hemos tenido anteriormente otras charlas referidas a la industria del vino, a pesar de la situación de Mendoza, que es una de las capitales del mundo del vino, y que sigue siendo la industria madre de la provincia. Por lo tanto, tendremos el gran gusto de presentar a Salvador José Biondurillo, que también es un asiduo participante del Ateneo Amigos de la Ciencia, y hoy va a iniciar estas charlas. Él es licenciado en Enología, egresado en la Universidad Massa en 1971. Pero lo importante es que tiene una gran experiencia como empresario bodeguero. Tiene su bodega familiar en viñedos propios en Lulunta, en Maipú, Mendoza. Elaboró vino con su propia bodega, que embotelló, comercializó vinos de todo el territorio de Argentina y exportó a Alemania Occidental y a Alemania Oriental antes de la caída del muro. Ha sido un gran estudioso del proceso de la fermentación aromática, que derivó en el trabajo, en su invención, en su desarrollo, de lo que nos va a mostrar hoy. También podemos mencionar que tanto en su bodega propia como en su tarea de asesor y consultor de otras bodegas, ha obtenido muchos premios, muchas medallas, y en el año 78, en el primer concurso nacional de vinos, con vinos de su bodega familiar, obtuvo 3 medallas de oro y 2 de plata. Y también como enólogo asesor obtuvo más de 50 medallas de otras bodegas. Así que vamos a pasar el micrófono y que nos empiece a hablar Pepe en el desarrollo de lo que ha presentado o preparado para darnos esta charla. Adelante, Pepe. Gracias. Bueno, es normal de que la gente que no conoce de vinos no esté tan enterada de toda la evolución en el mundo hasta el día de hoy. Buscando antecedentes, encuentro que según la paleobotánica, la ciencia que estudia las plantas fósiles, afirma que la vid surgió en el planeta Tierra hace alrededor de 140 millones de años, como vid silvestre, por supuesto. El lugar correcto aún es conocible. Podemos mencionar que se cree que la vitivinicultura comenzó en Asia Menor, seleccionando quizás las mejores plantas, y en América, que crecía también la planta, nunca fue trabajada por la gente de acá de América. Al tiempo de la llegada de los españoles, no existía ninguna bebida sobre el origen vitícola. Sí había bebidas, hacían fermentar el maíz previo a masticarlo, y lo que masticaban lo iban volcando en unas recipientes de barro, y luego es importante porque el proceso es que el almidón con la tialina de la saliva lograban hacer que se redujera a azúcar, y entonces como azúcar fermentaba. Eso no lo había hecho nadie. Hay antecedentes de otras bebidas alcohólicas, como pueden ser cereales,
cereales con dátiles en Egipto, sake en Japón, el mijo en África y varias otras bebidas alcohólicas. Pero en América, teniendo también, y esto lo menciono porque voy a hacer una correlación más adelante. Los primeros datos concretos sobre la elaboración de vinos datan de 9.000 años atrás. Eso se hacía o se hizo allá en Asia Menor. Vamos a mencionar de que Roma, la Galia, la Hispania y por supuesto toda la zona que comprendían se dedicaron a la viticultura y a la enología desde muchos años, muy antiguo. Y acompañó a la civilización iluminando la historia de los pueblos en todas las circunstancias. El pan era el alimento elemental y necesario, pero el vino siempre fue algo más. Fue placer y alegría. Cuando aparecieron los primeros filósofos, tales como Mileto, apareció Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, el territorio de Grecia, que hoy ocupa Turquía, el vino ya tenía casi 7.000 años sobre la tierra cuando empezaron a cultivarlo para vino. En las batallas, en las bodas, en los nacimientos, en todos los acontecimientos relevantes o no, siempre estaba presente el vino. Hasta el día de hoy siempre fue así. El vino es una de las cosas más civilizadas del mundo. Pertenecemos a la civilización de los vinos, de la vid y el vino. Quiero hacer mención que hay dos grupos de todos los taninos del vino que siempre me han atraído mucho, que son los antocianos y las antosantinas, por un lado, y otros grupos que son incoloros, las catequinas y los leucoantocianos. El color del vino se debe a la mezcla de los taninos con los antocianos, ayudados con el pH del medio y el oxígeno disuelto. Lo importante es lograr el justo equilibrio entre la obtención máxima de color, los taninos del ollejo, su aroma y sabor, y una mínima cantidad de taninos de la semilla, porque hay taninos que son muy apetecibles, que son los de los ollejos, pero los taninos de la semilla cuestan años en polimerizarse, disminuyendo sus carbonos reactivos, o bien que se vayan polimerizando y precipitando por su alto peso molecular, e ir disminuyendo así su contenido en el vino. En esto consiste el añejamiento. Esta es la etapa más laboriosa y cara de una bodega. Vamos a mencionar que los taninos mantienen el color del vino, son antioxidantes y provocan la sensación de astringencia. Pero los flavonoides son componentes importantes en la dieta del ser humano y han estado en contacto con el hombre a través de toda la evolución. Interactúan directa o indirectamente con los sistemas esenciales de la neurotransmisión cerebral. Modulan la actividad de diversas enzimas en procesos de memoria y aprendizaje, promoviendo un mejor proceso neuronal. Las flavonas o flavonoides deben formar parte de nuestra dieta diaria. Su consumo mejora la salud y previene enfermedades. Si de verdad somos lo que bebemos y comemos, los flavonoides deben considerarse un alimento para el pensamiento ágil y la vida sana. Para la gente que no está
muy en contacto con la industria vitivinícola, vamos a comentar, tengan paciencia los enólogos o los ingenieros. Vamos a decir que los vinos blancos, vamos a hablar de los vinos blancos, y los rosados y los tintos, para entender luego el equipo que voy a presentar. Los vinos blancos, tengo un gran aprecio por los exquisitos vinos blancos y champán más destacados que encontramos en el mercado. Muchas veces pienso que ya hemos logrado lo más que se puede conseguir, pero puede aparecer siempre alguna nueva tecnología que siempre será bienvenida, pero personalmente aprecio de muy alto grado lo que nos ha brindado las bodegas, nos brindan las bodegas más sobresalientes. Llegada a la bodega, las uvas, los racimos deben someterse a molienda y descobajado. Extracción que es la extracción del escobajo, enviando la uva molida a un escurridor que es en definitiva un colador gigante que aparta el orujo, el ollejo y la semilla del jugo de uva molido. La molienda y descobajado ya podemos conformarnos con lo que acabo de comentar. Lo que ingresa a la vasija en fermentación es solo el jugo de la uva. Los orujos, las semillas y los ollejos se desechan, previo paso por una prensa continua que recupera el jugo de las uvas que lleva impregnado los ollejos. Importante es decir que el motivo por el cual los orujos se apartan es porque en los vinos blancos, si el jugo de uva fermentado en presencia de los orujos, el vino blanco a obtener sería de poca calidad, tendría por los ollejos un intenso color amarillo que lo harían poco atractivo y luego un gusto muy desagradable, duros, ásperos, astringentes, amargos, sobre todo si las semillas no están suficientemente maduras. Hoy los vinos blancos premium conquistan a los conocedores y a los especialistas, primero por el impacto que producen a la vista y luego por el olfato. El olfato es uno de los sentidos de placer y hace que esa bebida, el vino blanco, sea sumamente atractivo al paladar, sean incomparables. Vamos a hablar de los vinos tintos de calidad superior. Los vinos tintos, no tengo una opinión como la que tengo por los vinos blancos. ¿Por qué? Porque con respecto a los tintos, soy consciente de las enormes dificultades para resolverla. Hay una necesidad esperada desde hace muchos años en la tecnología enológica que no ha dado aún una respuesta satisfactoria. Creo estar haciendo un aporte valioso en ese sentido. El tiempo es el mejor juez. Espero que me dé la razón. Allá por el año 1876, el metalúrgico italiano Giuseppe Garola, acá tenemos un equipo Garola que data de 1930, ya era muy evolucionado. Les recuerdo que yo dije que Garola lo había inventado en el año 1876. Por supuesto, muchos ingenieros y técnicos metalúrgicos pensaban cómo extraer los escobajos. Fue un gran adelanto para su época y es un equipo que nunca paró de mejorar. Acá tenemos el mismo equipo que había inventado Garola, pero actualizado. Esto es lo que vende la industria para las bodegas. Es un equipo excelente, de altísima calidad. Se descobaja primero y los granos
luego se aplastan y lo que surge de allí se envía a una pileta de fermentación. Ahora, todo el tiempo se ha fermentado para obtener los colores tintos y fundamentalmente todos los polifenoles que nos interesan. Se fermenta el mosto con el orujo en conjunto. Pero, ¿qué ocurre? Esos vinos, así como extraen todo lo bueno de los ollejos, no pueden prescindir de las cosas que no nos interesan y que están en la semilla. Hubieron muchos intentos hasta ahora, pero no hay ninguno que haya dado un resultado efectivo. Se pueden hacer algún otro tipo de experiencia, por ejemplo, en la termomarceración, para evitar los taninos de la semilla, pero es extremadamente caro y hay otras soluciones que pueden ser mejor. Yo he asistido acá en Argentina y también en el exterior conferencias donde se menciona que la semilla debiera bajarse, aunque sea un 5 o un 10%. Émile Peignot, que fue el jefe de investigación de Burdeos, en Francia, durante 1949 hasta que se jubiló en la década del 90, él dice de que los taninos de las semillas son muy abundantes. Menciona de que por cada centímetro cúbico hay más de de mosto en fermentación, hay más de una semilla 0,10, 0,20, pero es demasiado elevado y hay que buscar la manera de bajar la semilla. Tengo mucho respeto por Émile Peignot porque fue que trabajó con Ribero Gallón, hicieron 4 volúmenes, 4 libros. Yo tengo la suerte de tener los 4 libros y aprendí muchísimo y he estado personalmente con Émile Peignot y es una persona respetada a nivel mundial. También he estado con Roger Bolton de la Universidad de California, en la Universidad de Davis, y él menciona de que si por lo menos nosotros tuviéramos la posibilidad de sacar un 5 o un 10% de la semilla, sería un paso gigante. Cuando, voy a volver algo para atrás, cuando Giuseppe Garola, saca los escobajos, no sabía los porcentajes que tenían en un racimo, la cantidad de tanino que había en ese escobajo. Hoy tenemos estas tablas que dicen que la semilla, el contenido de taninos es mayor del 50%, el escobajo menor del 25%, los ollejos menor de 25%, pero tengo que destacar que los polifenoles de los ollejos son maravillosos. Todos contribuyen a la calidad del vino. No así los taninos del escobajo. Sacar de ese 25%, aunque sea un 5%, sería ya un paso muy grande. Vamos a entrar ahora directamente, vamos a presentar el fermentador remontador automático que yo he colaborado mucho porque prácticamente era un equipo descartado. Pero yo veía de que eso no era correcto en la forma como estaba diseñado, porque
empeoraba lo que ocurre en una pileta normal de fermentación. Entonces, empecé a cambiar dimensiones y me recordé cuando en las columnas de destilación, supongamos que nosotros, pido un minuto que me escuchen esto, si queremos achicar una columna de destilación, por ejemplo la de petróleo en YPF, que tiene 7, 8 o 10 metros de diámetro, queremos reducir el diámetro, no significa que podemos también bajar la altura, porque hay fenómenos que ocurren que van a seguir procediendo de una forma determinada. Por ejemplo, si hay una burbuja que salta a 40 centímetros y hemos reducido a 10, lógicamente que el aparato no va a andar. Podemos achicar el diámetro, pero nunca podemos bajar los platos que hay dentro de una columna, que ustedes saben de que pueden llegar a más de 70 platos por columna. Bueno, con el mismo criterio, me pareció que lo que estaba hecho no funcionaba porque, según la teoría de Rayleigh, una persona que más indagó sobre este tema, él decía de que no se puede reducir cosas que son habituales. Entonces, ¿qué hice? Le di cada vez más altura, fuimos creciendo en altura, crecimos en diámetro de cañerías, crecimos en presión, crecimos en varias variables hasta lograr el equipo que yo buscaba. ¿En qué consiste? ¿Me pones el anterior, por favor, esto? Vamos a describir un poco el grano de uva. El grano de uva, por supuesto, la planta, la vid, alimenta a la planta de vid, soja, a los raíces, a la uva, pero a la alimentar plantas, componentes totalmente diferenciados al mosto, al mollejo y a la semilla. Por consiguiente, el haz vascular que une el periceo con la semilla es aquí donde tenemos que trabajar, cortando ese haz vascular. Esto sí es muy importante. En forma habitual, cuando se hacen los vinos, llega al final de la elaboración y la semilla sigue a través de ese cordón umbilical, que yo le llamo, que ese haz vascular sigue unido al ollejo o al pedicelo. Ahí, ese. Ahora bien, cuando se manda el orujo ya agotado de la bodega, que ha pasado por las prensas y ya no tiene vino, simplemente una humedad que lo acompaña, se manda a la destilería. En la época mandábamos a Orán de Macera, Tuperial, o sea, las destilerías que sometían primero a extracción del alcohol que había en esos orujos. Primero se formaba una montaña de orujos que recepcionaban de todas las bodegas. Luego, esa montaña pasaba por el destilador y se iba formando otra montaña. Cuando se terminaba con la destilación, se empezaba con la producción de tartrato, ácido tartárico, bitartrato, etc. Eso se terminaba en otra montaña, que luego se sometía a zarandeo para recién entonces poder sacar la semilla. O sea, nunca pudimos sacar la semilla antes. ¿Y para qué se le saca la semilla en la destilería? Para esa semilla enviarla a la producción de aceite de semillas de uva. Hasta ahí estamos claros. Bueno, el asunto que a mí me interesó siempre es sacar la semilla en forma anticipada, antes de que se produzca la fermentación. Lo más que he logrado es sacarla
cuando el mosto vino tiene casi 2 grados de alcohol. O sea, cuando empieza a fermentar, porque si empieza con 0 grados de alcohol, termina con 13, 13,50 grados de alcohol, cuando tiene 2 grados de alcohol o menos, podemos hablar que todavía estamos en un medio que es una solución acuosa. No podemos hablar que es una solución alcohólica. Les recuerdo que uno de los mejores solventes que tenemos en la industria, o en todas las industrias, es el alcohol. Es el que solubiliza, en este caso, lo que nosotros nos interesamos, que son los taninos. Por consiguiente, si sacamos los taninos antes de los 2 grados, vamos a elaborar los vinos en presencia solamente del orujo. Ahora bien, en los últimos años hemos repetido la experiencia y nosotros estamos sacando actualmente en un equipo que se incuba 700 quintales. 700 quintales, estamos hablando de 70.000 kilos de uva. Los 70.000 kilos, dicen los manuales, los tratados de enología, que las uvas tienen alrededor de 5% en peso, es de la semilla. El 5%, es importante esto que estoy mencionando. Nosotros, los últimos años, hemos sacado 3.500 kilos de semilla de 70.000 kilos de uva. Eso hace exactamente el 5% que contiene de semilla. En una palabra, estamos sacando el 100% de la semilla. Por supuesto, si queremos dejar el 50%, bueno, basta con sacar el 50% de la semilla, va a quedar el otro 50% dentro del fermentador. Podemos elegir, el enólogo que maneja la bodega puede elegir de 1% hasta el 99%. Pero es el enólogo el que maneja cuánto tanino vamos a tener en el vino. Hasta ahora siempre lo ha manejado la semilla, no el enólogo, porque no hay manera de que el enólogo pueda parar la extracción del tanino de las semillas. Por supuesto, hay otros atributos, pero para mí esto que acabo de hablar es lo importante. Es lo que verdaderamente yo buscaba y esto es lo que he encontrado a través de tantos años. Hay otras bondades del equipo y bondades que son tan importantes que tengo que mencionarlas. Puedo decir que con lo que voy a hablar ahora, que es este proceso, como está dado, es 100% argentino, es 100% mendocino, que me llena de orgullo, que no hayan encontrado esto antes que nosotros. Sí, nosotros podemos brindarlo al mundo, porque nadie lo ha hecho en otro país. Los otros atributos del equipo remontador, fermentador automático, es que primero los caudales de remontaje son sumamente atractivos. Lo que se usa en bodega habitualmente para hacer los remontajes, que para aquellos que no conozcan remontaje, cuando se pone el vino tinto a fermentar, el orujo se va arriba, porque con el desprendimiento del anhidrido carbónico de la ecuación azúcar de la uva con la Saccharomyces elipsoideus, los fermentos, se produce el alcohol más el anhidrido carbónico. Pero ese anhidrido carbónico, se menciona que sale anhidrido carbónico, pero nadie lo comenta. Es algo que no, digamos que mucha gente lo desconoce. Estamos hablando de que por cada 100 litros de mosto dan, además de los 13 grados de alcohol, dan 5.200 litros de anhidrido carbónico. Si hablamos, en vez de 100 litros, hablamos de 100.000,
estamos hablando de 5.200.000 litros. Si a eso sacamos el 70% de los 70.000 litros que estamos hablando que se ingresa al Vinomar, estamos hablando de que esos 70.000 litros desprenden 3.640.000 litros de anhídrido carbónico. Entonces, ¿qué ocurre? Con la cañería, que por supuesto es bastante mayor, y todavía multiplicada por 3 cañerías. Los equipos de última generación son bastante distintos, pero hace que el mosto vino suba al tanque superior, suben 30.000 litros arriba, y luego caen en 1 minuto 12 segundos. Eso hace que la velocidad, o mejor dicho, hablemos con propiedad, el caudal que se produce cuando se hace el remontaje es 1.600.000 litros hora. 1.600.000 litros hora, si lo comparamos con las bombas que se utilizan en la mayoría de las bodegas para hacer remontaje, las bombas que se usan son de 20.000 litros, de 20.000 litros por hora. Y nosotros estamos haciendo 1.600.000 litros por hora. Si dividimos 1.600.000 dividido 20.000 litros, nos va a dar, de resultado nos va a dar 80. ¿Qué serían los 80? Sería equiparable a 80 bombas haciendo remontaje a la vez. Es impensado. Ahora, 80 bombas, la extracción que hace es sumamente violenta, que no le hace nada ni al ollejo ni al mosto, pero sí le hace a la semilla. Le corta el cordón umbilical que hablábamos recién. Ahí está cuando está subiendo el mosto y después cae, te va por varias cañerías, entonces hace que podamos lograr el caudal de 1.600.000 litros por hora. Allí está el secreto del equipo de fermentación. Ahí está el secreto del corte de ese cordón umbilical. Entonces, ya falleció Émile Peinot, que si estuviera yo iría a Francia a decirle, mire, doctor, ya hemos logrado separar la semilla por la cual usted luchó tanto. Él decía que, les recuerdo, lo dije antes, es más de una semilla por centímetro cúbico de mosto que hay cuando se elabora. El asunto ahora pueden elegir si se quiere 0 de semilla. Uno pone la cantidad de semilla que quiere. Estamos trabajando qué porcentaje sería lo ideal dejarle, porque la N-oceanina, para mantenerse todo el tiempo en suspensión, necesita una base de taninos, que quizás sea un 15, un 10 o 20%. Pero tenemos que determinarlo para dejárselo. O, si no, la otra solución, eliminamos el 100% de la semilla y le ponemos taninos, por ejemplo, de roble, donde nosotros podemos llegar a obtener un vino maduro para mandar al mercado en el mismo año de elaboración. Quisiera poner los análisis esos del instituto. El año pasado, el anteaño, saqué 2 muestras cuando llevábamos 10 días de haber terminado la fermentación lenta. Cuando pudimos separar la misma cantidad de uva y mandarla al fermentador y otra cantidad a una pileta, hicimos ambas fermentaciones. Luego, a 10 días terminado la elaboración lenta, saqué muestra y lo llevé al Instituto Nacional de Vitivinicultura al
laboratorios sensoriales. Ellos lo degustan, que son los que hemos usado cuando mandábamos vinos al exterior para que el instituto nos diera un antecedente de cómo podía llegar a ser el vino, cómo podía lograr, qué cifra podía lograr en el exterior. Y verdaderamente respeto mucho a ese laboratorio porque es muy acertado todo lo que de allí sale. Entonces llevé el vino elaborado en forma habitual en una pileta y me llevé una sorpresa cuando me dan el resultado, que ni siquiera me pusieron 0, me pusieron una raya directamente. Allí está. ¿Y por qué? Pregunté. ¿Por qué la raya y no un 0, por ejemplo? Dice que no hay manera de poderlo degustar. Está tan cargado de taninos que es imposible. Luego de clarificar y filtrar y de un tiempo prudente, podemos recibir ese vino de Llorens. Pero así no lo podemos degustar. Bueno, ¿qué pasa con el otro? Con el que le traje hecho en el fermentador. No sé si se alcanza a ver bien la lectura. Acá dice puntaje obtenido 84 puntos. Eso incluso lo pueden corroborar el Instituto Nacional de Viticultura porque tienen los originales. Yo recibí copia, por supuesto es importante el aval del instituto. Bueno, son las cosas que hemos hablado de todo el equipo de fermentación. Nos resta decir de que todo este trabajo se hace con 0 pesos de energía. No hay un cable para enchufar para hacer este trabajo. Se hace con la misma energía de fermentación. Hablábamos recién de que por cada 70.000 litros habíamos dicho que eran 3.640.000 litros de anhídrido carbónico. Eso hace que al desprenderse de esta masa, se desprende el anhídrido carbónico, hace una presión que en todos los equipos, ya que estamos, vamos a hacer una comparación que creo que es importante. Todos los equipos de fermentación que yo conozco, quizá no conozca todos los equipos que hay en el mundo, pero generalmente están entre 20 y 50 gramos por centímetro cuadrado de presión. O sea, la presión interna. Acá nosotros tenemos en nuestro equipo una máquina que entra a una cañería que va bajando y sube. Entonces, empieza a preguntar esa cañería con agua. Vemos que la altura de una y otra son iguales. Cuando empieza a preguntar, la presión hace que vaya subiendo la otra. Si es cierto que una columna de 10 metros, 10,33 dice la física, es una atmósfera, digamos, hablemos de una atmósfera 1 kilo, muy bajo, 1 kilo para estar viendo las milésimas. Eso significa que si hay 4 metros de diferencia, tenemos 400 gramos por centímetro cuadrado. Eso nos obliga a hacer los fermentadores con una pared bastante más superior, porque podrá tener cada tanque el espesor de la chapa que sea resistente al nivel del líquido, más generalmente se pone un 20-25% más como elemento de seguridad. Y eso hizo que cuando hacíamos los mostos sulfitados en las distintas bodegas con tanque, sabíamos, lo probábamos primero con agua y a presión, y decíamos, sí, están sobredimensionados. Pero hablar de 400 gramos, hay que pensar
de que si le ponemos 1000 gramos, serían 10 metros. Quiere decir que estamos hablando de un 400 gramos, hace que pueda estallar las costuras del fondo con las paredes del tanque. O sea, no es, quizás se encarece, pero después tenemos la suerte que hacemos toda la elaboración en forma gratuita. Un empresario, se lo comento como algo gracioso, me dijo: yo le he cambiado el nombre al equipo tuyo, al equipo Vinomar. Me llamó la atención, me puse incómodo por un momento. Me dice: le he puesto el equipo de hacer dinero, porque me está dando terrible cantidad de dinero por, a esto me estoy refiriendo, porque las elaboraciones a mí me salen 0 pesos, tanto de energía como de mano de obra. Como además le lleva puesto en el fondo del equipo un lagar con un sinfín, ahí lo deja. Acá tenemos, sería el lagar, que hay que cortarlo de esa manera porque está creciendo, pero hace que caiga todo abajo. Y entonces, si le ponemos un motor reductor, acá lo sacaron, pero acá donde se le presentó uno de los mayores problemas, porque hay la semilla sola, es muy difícil de manejarla. Por consiguiente, tuvimos que fluidificar la semilla para poderlo bombear. Eso está resuelto y funciona de maravilla. Bueno, creo haber dado un pantallazo total. Lo más, digamos, que hemos llegado entonces a sacar la semilla, a hacer remontajes del orden de 1.600.000 litros hora, que el costo de energía es 0,00 y el costo de mano de obra es 0,0 para hacer la fermentación. Después va a llevar un pequeño costo para hacer el descubre, pero ya no estamos trabajando, ya está el equipo abierto. Estamos sacando la mercadería que hemos puesto al principio, la uva molida. Ahora, sacamos el vino. Cuando ya no queda vino, hay que sacar digamos, no hablo del escobajo, porque ya el escobajo es la semilla más el ollejo. La semilla la hemos sacado antes de llegar a 2 grados. Y ahora nos resta sacar solamente el orujo. Perdón, el ollejo que quedó dentro del equipo. Ese ollejo, para sacarlo, comparen el orujo con el ollejo. El orujo nos lleva 8 horas, 3 personas, con bombas y demás, o carritos para llevarlo a donde está la prensa continua, para poder agotarlo de líquido, o sea, de vino, y eso lleva 8 horas para dejarlo listo a este equipo de 100.000 litros que carga 70.000 litros de uva, o 70.000 kilos de uva, y para descubar lo hacemos apenas en 2 horas y media sin ninguna persona. Lo único que hay que hacer es conectar la bomba. Pero la extracción se hace con 0 pesos también. Sí, serán 2 chirolas de energía por la bomba que trabajó 2 horas y media, lo supo. Finalmente son 2 horas. Bueno, hasta ahí el fermentador vino mal. Pero ocurre lo siguiente. Nos despertó interés en qué pasa con haber apartado la semilla de los viejos. Acá hubieron pedidos acá en la Argentina de Estados Unidos que querían aceite de semillas de uva, pero lo querían totalmente reducido, nada de oxidación. Nunca se pudo hacer
porque para sacar la semilla en la destilería había que pasar de marzo a abril, que es la época de cosecha, hasta agosto, septiembre o más, que es cuando se puede separar la semilla, yo dije con las arandas, para apartarla de los orujos, para someter la semilla a la extracción del aceite de la semilla de uva. En cambio, acá nosotros podemos sacar el aceite de la semilla en la misma semana que se está haciendo el vino, porque después de 2 o 3 días de ingresar la uva ya podemos estar sacando la semilla. Perdón, antes, a los 2 días seguro, y al día es muy posible que en el mismo día, si arranca la fermentación, antes de que llegue a los 2 grados de alcohol, ya hemos sacado el total de la semilla. Si esa semilla la mandamos o la elaboramos en la misma bodega, que podría ser una industria adicional en la industria vitivinícola, poder hacer, en las bodegas grandes, por supuesto, hacer la extracción del aceite de semilla en la misma semana que ingresó la uva. Un aceite totalmente reducido, nada, 0,0 de oxidación.